Hoy día vamos a trabajar con Efesios capítulo 3. De hecho, ayer prediqué sobre Efesios capítulo 3 y saqué algunos extractos de allí para hablar de Efesios 3. Efesios es un libro muy lindo, hermanos. De hecho, este es como el último capítulo, hermanos, de la sección doctrinal de esta epístola. Luego ya pasa la parte práctica. Hemos aprendido entonces que la iglesia es un cuerpo y que la iglesia es un templo. Y ahora veremos, hermanos, que la iglesia es un misterio. ¿Ya? Entonces aquí yo quiero, hermanos, que ustedes tengan eso en mente. Vamos a tener algunas consideraciones preliminares para explicar qué queremos decir con la expresión la iglesia es un misterio. Y ha habido cierta confusión, hermanos, con respecto a que la iglesia sea un misterio. En un sentido, un misterio es algo que no había sido previamente revelado, pero actualmente es puesto de manifiesto. De hecho, el escritor y expositor Moffat, él traduce el término misterio como un secreto divino. ¿Ya? Y otro escritor usa la palabra verdad. Sin embargo, hermanos, pareciera que calza mejor o agrada mucho mejor la expresión secreto divino. Un secreto divino es algo que Dios no había revelado hasta cierto momento. Y ahora Él está dispuesto a revelarlo. Bueno, hay dos puntos de vista extremos en relación con el misterio de la iglesia. Y de hecho un grupo va al extremo de ignorar las claras afirmaciones del apóstol Pablo de que la iglesia no es una revelación del Antiguo Testamento. De hecho, este grupo considera a la iglesia como una continuación de Israel. Y esta es conocida como la teología del pacto. Se apropian de todas las promesas que Dios hizo a Israel y las aplican a la iglesia. ¿Ya? Ahora, hermanos, podría detallar varias cosas de allí, pero me interesa ir un poquito a la escritura, ¿no? Por esta causa dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, ya los que no sois judíos, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Vamos a ver un poquito la explicación del misterio. Pablo, hermanos, habló de su condición presente como preso. ¿Eh? Él estaba preso en Roma, aunque su arresto era domiciliario, hasta que tuviera un encuentro con el César. Se convirtió en un prisionero porque llevó el evangelio a los no judíos. Entonces los no judíos tenían nuevos privilegios que él enumeró en el capítulo anterior, capítulo 2. Aquellos que estaban alejados, ¿no es cierto?, que eran extranjeros, sin esperanza y sin Dios, habían sido acercados por medio de Cristo, ¿cierto? A causa de todo ello, Pablo iba a orar por ellos, ¿ya? Pero antes de comenzar su oración se aparta un poco del tema para hablar sobre el misterio. Después retomó el hilo de la idea del versículo 14. ¿Ya? Y ahí observamos la conexión cuando él dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los que no sois judíos. ¿Ya? Y ahora ya pasamos al versículo 14. Ahora, por esta causa dice, doblo mis rodillas. Te fijas que ahí salta, pero en este tanto habla del misterio. Hay una explicación del misterio. Entonces ahí él comienza en el versículo 2 donde dice, seguramente habéis oído, marca el comienzo del paréntesis ya en el versículo 14. ¿sí? Y él continuó con su oración. El versículo dice en su totalidad, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo estaba hablando del plan y arreglo divino por el cual Dios le había llamado y enviado a los no judíos, comparado, ¿no es cierto?, con el de los demás apóstoles. El ministerio de Pablo era diferente y especial. Pablo había dicho a los Gálatas en Gálatas 2:7, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio a los no judíos, como a Pedro el de predicarlo a los judíos, ahora el mensaje no era diferente, pero las personas a las cuales el mensaje iba dirigido eran personas diferentes, en una categoría diferente. Entonces Pablo fue a los no judíos
como se vio en el capítulo 2, y les dijo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, y entre los no judíos estamos nosotros, ¿no? Estabais lejos y habéis sido hechos cercanos. Entonces Pedro fue con este mensaje a su propio pueblo, a Israel, y les dijo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto lo dice en Hechos 4:12. Y en Hechos, hermanos, 16:31, vemos que Pablo le comunicó al carcelero de Filipos, ya a un no judío en este caso, el mismo mensaje. Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, tanto Pedro como Pablo tenían el mismo mensaje, aunque dirigido a diferentes grupos de personas. Entonces, algo completamente nuevo estaba teniendo lugar. Era una administración, era una economía diferente a la que tenían en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pablo había sido un fariseo y había vivido por la ley, nunca había salido a predicar a los no judíos. O sea, estaba viviendo en una administración diferente ahora. Él estaba bajo la administración completamente diferente y era un misionero ante los no judíos. Y esto no significa, hermanos, que el método de salvación de Dios había cambiado. Nadie se había salvado por cumplir la ley. ¿Entiendes? Sino por el sacrificio que ellos traían cuando veían que se habían apartado de la gloriosa presencia de Dios. Y ese sacrificio señalaba hacia Cristo. Entonces Pablo se dispuso a hablar de esta nueva economía. Y ya leemos allá los versículos 3 y 4 de este capítulo de Efesios. Dice, pues, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, el apóstol comenzó diciendo por revelación, algunos, basándose en que Pablo estaba diciendo que este misterio le fue revelado a él, dice que Pablo era el único que conoció tal revelación. Sin embargo, en el versículo 5 Pablo aclaró que todos los apóstoles lo conocían, esa revelación. Y comenzó entonces con la conversión de Pablo, cuando Cristo le informó que cuando perseguía a la iglesia, estaba realmente persiguiendo a Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Pablo aprendió ya que estaba haciendo algo nuevo. ¿Ya? Entonces una iglesia había comenzado a existir desde el día de Pentecostés. De hecho, la palabra misterio fue usada unas 27 veces más o menos en el Nuevo Testamento y se refiere a 11 diferentes misterios. Entonces Pablo parecía estar presentando un contraste con las religiones de misterios del mundo greco-romano. Entonces había logias secretas en las cuales se realizaban ritos sádicos, ¿cierto? A los iniciados se les advertía que no revelaran los secretos de esas religiones. Entonces para los griegos el misterio era un secreto impartido a los que recién comenzaban, a los iniciados. Entonces era algo revelado a los candidatos para admisión. Entonces Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Entonces el evangelio no era algo para mantener en una logia secreta, eran buenas noticias que debían ser anunciadas públicamente. Entonces Pablo usó la palabra misterio antes en esta epístola. De hecho en Efesios 1:9 dijo, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Entonces en Efesios 2:14 Pablo explicó cuál era el misterio. Entonces el misterio era que Cristo había resucitado y era la cabeza de un nuevo cuerpo formado por judíos y no judíos de todos los pueblos de la tierra. ¿Te fijas? Entonces, y esto no había sido revelado en el Antiguo Testamento. De hecho, en Romanos 16:25 Pablo lo explicó de la siguiente manera. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces el apóstol lo volvió a decir en Colosenses 1:26, con estas palabras, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿ya?
leamos ahora lo que dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 de la epístola a los Efesios que presentan el tema. Veamos, vamos a ver un poco la definición del misterio. Dice, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, Pablo ciertamente aclaró aquí que este misterio no le fue revelado solamente a él. Ahora él clarificó lo que quería decir con la palabra misterio. Entonces hay un marcado contraste entre los hijos de los hombres en las generaciones pasadas y los apóstoles y profetas de la iglesia. O sea, nadie en el Antiguo Testamento tuvo ni siquiera un rayo de luz en cuanto a la iglesia, fíjate. Y ese misterio fue revelado ahora a los santos apóstoles. Ellos son santos porque han sido separados para estar en la labor por el Señor. Entonces aquí los profetas mencionados son definitivamente profetas del Nuevo Testamento. Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ese es un tema que hay que tratarlo, ¿no? Pero me refiero a los profetas del Antiguo Testamento también. Ahora, el Espíritu Santo es el maestro de este misterio. Y esto fue lo que el Señor Jesucristo mismo prometió cuando les habló a sus discípulos sobre la venida del Espíritu Santo en el capítulo 16. Entonces, el Evangelio según San Juan, versículo 15, dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿y cuál es el misterio? Entonces, no era que los no judíos serían salvos. El Antiguo Testamento enseñó claramente que los no judíos se salvarían. ¿Ya? Ahora, permítanos mencionar 2 o 3 pasajes que así lo afirman. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Y una vez más en Isaías capítulo 60, versículo 3, dice, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Entonces en Zacarías capítulo 2, versículo 11 podemos leer también, muchas naciones se unirán al Señor en aquel día y me serán por pueblo y habitaré en medio de ti. Entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Y luego podemos leer en Malaquías capítulo 1 versículo 11, porque desde el sol nace hasta donde se pone, en grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿cuál es el misterio entonces? Si no era el hecho de que los no judíos iban a ser salvos, ¿cuál era? El misterio era que los no judíos y los israelitas serían colocados en la misma base. ¿Te fijas el detalle? Aquí esto tiene que quedar claro. Por fe en Cristo serían incorporados a un nuevo cuerpo. ¿Te fijas? Y ese cuerpo sería la iglesia. Y Cristo era la cabeza de ese nuevo cuerpo. Entonces esperamos que haya... Esperamos que eso se haya captado bien, ¿no? Entonces, ahora, hermanos, esto por lo tanto ha causado una división más o menos importante en la raza humana. Tenemos la siguiente división de la familia humana. En Adán a Abraham pasaron más de 2000 años, todos eran no judíos. El segundo punto es de Abraham a Cristo, ¿cierto? Había judíos y no judíos y pasaron 2000 años. Y número 3, ahí ahora llegamos a la época de la iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el momento en que Cristo recoja su iglesia, y de eso ya han pasado un poco más de 2000 años, ¿cierto? En este periodo tenemos a judíos, no judíos y la iglesia. Entonces, y Pablo se refirió
a esta división triple cuando dijo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, verso 32, no se hay tropiezo ni a judíos, ni a no judíos, ni a la iglesia de Dios. Y en esas palabras Pablo incluyó a toda la familia humana. Entonces la iglesia de hecho no está específicamente presente en el Antiguo Testamento, aunque sí hay tipos o símbolos obviamente representativos de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y Cristo dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en ese entonces era un hecho futuro, fíjate. Entonces la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, después de que Cristo ascendiera al cielo. Entonces al principio era una iglesia formada por judíos, ya, pero hubo un periodo de transición en el que los no judíos se incorporaron a la iglesia. Así que esta es un cuerpo formado entonces por judíos, por no judíos, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces, volviendo ahora al capítulo 3 de la epístola a los Efesios que estamos estudiando, Pablo dijo en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la acción de su poder. O sea, Pablo no estaba asumiendo un lugar de superioridad en el conocimiento del misterio, en virtud del hecho de que era un apóstol a los no judíos. Él solamente tomó el título de diácono, o sea, un obrero o un ayudante, o sea, en este caso alguien que sirve a las mesas. Entonces fue un don de la gracia de Dios lo que lo transformó a él de la persona que era antes. Saulo, ¿te acuerdas de Saulo? Un fariseo orgulloso que perseguía a la iglesia. Entonces en Pablo, el apóstol, quien ahora era un prisionero por Jesucristo, él había sido tomado de un grupo y colocado en otro, ¿no? Entonces en este momento era miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y todo esto fue realizado por medio de la obra y el poder del Espíritu Santo. Y luego continuó diciendo ahí en los versículos 8 y 9, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a las naciones no judías el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas. Entonces nosotros estamos viviendo hoy en la administración, en la economía o periodo del misterio de la iglesia. ¿Te fijas? En la época del evangelio de la gracia. Entonces, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. Entonces, que obviamente es el creador de todo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado aún, fíjate, y esa es una de las razones por las cuales estamos esperando, ansiosos, el día que el Señor tenga que llevarnos al cielo. Porque allí, ¿no es cierto?, vamos a ver y observar y aprender muchas cosas, vamos a seguir aprendiendo muchas cosas. Así que yo creo que Dios no nos ha dicho mucho todavía. Así que, aunque sabemos que hay muchas cosas reveladas en la Biblia, todo lo básico de la salvación está revelado ahí, pero hay muchas cosas que todavía no captamos ni entendemos. Ahora, es sorprendente en realidad observar lo poco que Dios nos ha contado. Ahora, Él nunca le dijo a nadie acerca del minúsculo átomo, por ejemplo. Nunca le contó a nadie acerca de los diamantes que estaban sepultados en la tierra. Entonces Él guardó muchas cosas para sí mismo. Él permitió que el ser humano hiciera los descubrimientos. Pero hay algunas cosas que el hombre nunca podrá descubrir, a menos que las conozca por una revelación divina. Y la iglesia era un misterio en ese sentido, ¿ya? Entonces ahora en el versículo 8, Pablo dijo de sí mismo, soy menos que el más pequeño, que todos los santos. O sea, Pablo asumió siempre como un apóstol la actitud de la humildad. Él siempre tuvo eso de la humildad. De hecho, en 1 Corintios 15, 9 dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios.
Y también en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, 12, 13, dijo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, una revolución poderosa tuvo lugar en la vida de Pablo. Fue elegido para predicar entre los no judíos las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, qué hermosa y honrosa misión, hermanos. Y dijo además en el versículo 9, y de aclarar a todos, el misterio no era para ser discutido o debatido, sino para ser predicado. Y Pablo tenía que hacer que todas las personas vieran, ¿no es cierto?, la nueva era o la nueva época que venía, digamos, la nueva administración del misterio. Entonces ahí dice lo que dice el versículo 10 y 11. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí se reveló otro propósito del misterio. O sea, las inteligencias creadas por Dios están aprendiendo por medio de la iglesia. Algo de sabiduría, de la sabiduría de Dios. Entonces, esos seres no solo ven el amor de Dios manifestado y entregado plenamente a nosotros, sino también podemos decir que la sabiduría de Dios es revelada a sus ángeles, ¿no? El versículo 12 añade lo siguiente, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, nosotros, los que no somos judíos, y Pablo, y el que en otro tiempo persiguió a la iglesia, tenemos libertad de palabra ante Dios y un acceso, una entrada, ¿te fijas?, a su presencia. Y todo ello fue hecho posible por estar unidos a Cristo. Y ya también el versículo 13 dice: por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son para vosotros un honor. ¿Ya? Entonces, debido a los grandes objetivos del misterio que Pablo había enumerado, él estaba dispuesto a sufrir la prisión como el apóstol a los no judíos. O sea, Pablo no quería que los efesios se desanimaran, porque su encarcelamiento era para su bien y para la gloria de ellos. Él dijo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo, ¿cierto?, por su cuerpo que es la iglesia. Entonces el versículo 12 decía Pablo que los cristianos, los creyentes, tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, al ver la forma de expresarse del apóstol y su serenidad en medio de dificultades y sufrimiento, comprobamos, hermanos, que el tener un acceso personal a la presencia de Dios es impresionante. Entonces, además de la salvación y la vida eterna, proporciona a las personas la compañía divina en todas las circunstancias, en todo momento, hermanos, por la acción del Espíritu Santo. Y vemos entonces que la fortaleza, ¿no es cierto?, la tenemos por Él para enfrentar las luchas de la vida, como estaba pasando hoy, hermanos. Tenemos esa fortaleza, ese poder, ese tremendo poder, hermanos, incluso la iluminación para ir captando, entendiendo la palabra, o para realizarnos plenamente como individuos en esta vida, porque Él quiere que tengamos una vida abundante. Entonces, y viviendo una vida de calidad, porque cuando somos rectos ante los ojos de Dios, vivimos una vida quieta, reposada, haciendo nuestro trabajo, vivimos una vida de calidad. Así que la pregunta es, ¿no querría usted, hermanos, iniciar esa relación? Ya, en este caso, a alguien que no conozca al Señor, que se pueda convertir en un hijo de Dios, ya, sabiendo que usted se dirige con sus propias palabras a su Padre Celestial y podemos hablar con Él libremente y decir toda nuestra pena, quizás nuestra frustración en algún minuto, pero también nuestra alegría,
nuestras oraciones, nuestras necesidades. Él oirá, hermanos, y Él responderá su oración. ¿Cree usted que así sea? Claro, por supuesto que así va a ser. Así que por lo tanto, hermanos, que el Señor nos bendiga este día, hermanos, porque somos muy bendecidos, hermanos. Entonces, hermanos, yo quisiera, hermanos, que el Señor nos bendijera en este día por tan grande bendición. Dice, por lo cual pido que no desmayéis. No desmaye, hermanos. A pesar de que él estaba bajo arresto por el bien del Evangelio, Pablo le pide a sus lectores que no desmayen. Pablo no quería que ellos estuvieran desanimados por su situación, debido a que Pablo aún estaba siendo utilizado en el servicio del plan eterno de Dios. Así que todo lo que tengamos que vivir, de alguna manera Dios lo revierte para bendecir a otros, para tocar a otros, para traerlo, etc. Pablo escribió la carta a los Efesios desde, como dije, desde una prisión. Y él vivió toda su vida con la pasión de traer salvación a su propio pueblo, los judíos. Entonces, en una visita estratégica a Jerusalén, él tuvo oportunidad de predicar. Fíjate, él tuvo una oportunidad de predicar una muchedumbre cerca del monte del templo, pero la oportunidad terminó en desastre debido a que la multitud judía no soportaba la idea de que las buenas nuevas del Mesías se extendieran a los gentiles. Entonces la revuelta puso a Pablo en un dilema legal, en donde él utilizó su derecho como ciudadano romano y apeló a César. Entonces ahora Pablo estaba prisionero en Roma, esperando el juicio ante César. Entonces allí, debido a que él sabía que Dios quería compartir las buenas nuevas del Mesías con los gentiles, él no tenía miedo de predicar la verdad. Así que hay que predicar la verdad. Predicar la verdad. Entonces le dice, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba siendo utilizado y quizás en una manera más grande de lo que él pudo imaginar. Así que este encarcelamiento romano produjo las cartas a los Efesios, a los Colosenses, a los Filipenses y a Filimón. Estas son las cartas de carcelarias, por así decirlo, ¿no? Y obviamente estas ciertamente tienen un lugar en el plan eterno de Dios. Entonces, de la misma manera, cada uno de nosotros tiene un lugar en el servicio del plan eterno de Dios. El conocer esto y buscarlo es muy interesante, es una buena defensa para no desmayar. Tienes mucho que vivir todavía, tienes mucho que trabajar todavía, y aún en medio de las tribulaciones que el Señor pueda levantar nuestra vida. Entonces aquí vemos, hermanos, cuando Él dice, por esta causa, doblo mis rodillas. Aquí vemos el fundamento de la oración de Pablo, era su conocimiento del propósito de Dios. Él sabía, ¿tú sabes cuál es el propósito de Dios? Esto significa, hermanos, que él oró con confianza, de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos orar efectivamente si no tenemos un trasfondo de la voluntad y propósito de Dios. Y aquí cuando él dice doblo mis rodillas, Pablo oró en en esa postura, digamos, con las rodillas dobladas. Era una posición de máxima humildad. Era un contraste a las posturas de oración más comunes en aquella cultura, que era el orar parado con las manos alzadas. Esa era la forma, ¿no? De hecho, la humildad viene cuando él considera el gran plan eterno de Dios, su lugar en ese plan, y cómo la obra de Dios es imparable, aun cuando Pablo estaba aprisionado, ¿no? También podemos observar, hermanos, que Salomón dice, bueno, esta posición que usaban antiguamente era muy común, ¿eh? No significa que Dios no nos escuche si estamos sentados, estamos acostados, estamos parados, ¿no? Pero era muy común esta postura. Salomón oró en sus rodillas, dice. Esdras también oró en sus rodillas. De hecho, los salmistas nos llaman constantemente a arrodillarnos. Daniel también oró en sus rodillas. Las personas venían a Jesús arrodillándose, hermanos. Esteban oró en sus rodillas.
Pedro oró arrodillado. Pablo oró en sus rodillas. Y otros cristianos primitivos oraban de rodillas y algunos con su rostro inclinado a tierra. ¿Ya? Jesús incluso también él dobló sus rodillas. Entonces la Biblia tiene muchas oraciones, la cual no se muestra arrodillándose, ¿no? Para mostrarnos que no se requiere necesariamente que sea así, pero también tiene muchos ejemplos de oraciones de rodillas para mostrarnos que es interesante, que es bueno doblar nuestras rodillas ante el Señor. ¿Ya? Bueno, a Adam Clark, él vio una conexión, fíjate, entre la oración de Salomón arrodillado durante la dedicación del templo y la oración de Pablo arrodillado aquí se describe. Entonces, muchas partes de esta oración conlleva una semejanza a aquella ofrecida por Salomón cuando dedicó el templo. Él se arrodilla y ora al Señor y dedica el templo. El apóstol ahora estaba orando de rodillas, dedicando la iglesia cristiana. Entonces, Pablo dirige su oración al Padre, quien es presentado como el planeador de entre los miembros de la Trinidad. Entonces la oración usualmente está dirigida al Padre, por medio del Hijo y por el poder y dirección del Espíritu Santo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, al recordar que toda la familia de Dios es llamada por su nombre, Pablo mostró que su mente fue tomada por esta idea de la esencia de la unidad del cuerpo de Cristo. Dios es Padre de ambos, judíos y gentiles. Amén. Así que, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en este día. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo que hemos sido bendecidos. Ya en los versículos 16 al 19, él dice, ahí nuevamente ora por los efesios, ¿sí? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido. Así que, hermanos, fortalézcase con poder en el hombre interior. Que Dios nos ayude, sí, Señor, fortalece ese hombre nuevo que has creado en mí. Amén. Así que, Padre, te damos gracias por este tiempo, este día. Gracias por la palabra, gracias porque podemos dedicarnos un ratito a escudriñar un poquito las Escrituras. Gracias por el libro de los Efesios. Gracias porque tú, Señor, te encargas de alimentarnos. Gracias, papá.